Muchas gracias, Alex, por la presentación. Entonces, vamos a presentar el caso clínico de una paciente de 17 años que como antecedente médico tenía vitiligo, sin cirugías, sin antecedentes de haber estado tomando medicamentos, que en abril del 2020 comenzó con dolor abdominal, tipo cólico, más diarrea con sangre, que se hizo de hasta 7 veces al día. Presentó también una baja de peso importante de 10 kilos en ese periodo. Tiene unos exámenes de esa fecha con hematocrito de 32%, 11.000 blancos, DHS de 45 y perfil hepático normal. La paciente es de Talagante, se hizo una colonoscopía que no tenemos las fotos, solamente tenemos este informe en una clínica de allá que se llama Los Maitenes, que dice que tiene un compromiso inflamatorio del colon desde el descendente a distal, y la biopsia de esa colonoscopía se informa como alteración de la arquitectura con marcado incremento del infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario. No se describen en esa colono ni criptitis ni abscesos crípticos. Consultó a la doctora Slimming en la clínica Santa María, primero por este cuadro de 7 deposiciones al día con los exámenes que les describimos en septiembre. Ella le partió terapia como crisis grave y no respondió a los corticoides, así que en octubre se hospitalizó en la clínica Santa María por esto mismo. Traía 10 deposiciones al día en esa fecha, sin fiebre, una hemoglobina de 9, VHS de 45, 11.000 blancos, PCR de 66, una creatinina de 0,5, una albúmina de 3 y un film array negativo. Le hicieron un escáner en la urgencia con un engrosamiento parietal estratificado del recto y del marco colónico, con leve ascitis de predominio en la excavación pelviana y un leve derrame pleural bilateral. Le partieron entonces corticoides endovenosos sin respuesta. Así que la doctora le hizo una colono izquierda que mostraba un importante compromiso inflamatorio, como ven, ya que lo clasificó como Mayo 3, y le tomó citomegalovirus como córtico refractario que salió negativo. Le partieron infliximab, al principio la respuesta fue regular, así que se intensificó y se aceleró, con lo que respondió satisfactoriamente. Ingresó la paciente a Ley Ricarte Soto a fines de octubre. Por temas económicos no pudo seguir en la clínica Santa María, así que la doctora Fleming se comunicó con nosotros y nosotros la trajimos al Hospital de la Florida. Yo la conocí en diciembre del 2020. Cuando llegó al poli del hospital tenía una deposición al día sin sangre, había recuperado 5 kilos de los 10 que había perdido, la anemia estaba corregida, su función renal estaba normal, pero traía un perfil hepático alterado con una GOT de 136, una GPT de 180, con fosfatasas, bilirrubina y NR normales. Con eso yo le pedí un estudio etiológico como alteración de las transaminasas. El estudio autoinmune estaba negativo, un ANA negativo, inmunoglobulinas normales, AMA, asma, LKM1, pensando que era una paciente joven, también negativo. Virus de hepatitis A, virus de hepatitis E, C, HBsAg, que por supuesto tenía tomados antes de partir el Inflixi, pero se lo tomamos igual de nuevo por si acaso. Un IgM para Epstein-Barr negativo y un IgM para citomegalovirus negativo también. Le hicimos una ecografía abdominal que estaba normal. Esta la empecé a citar cada 2 semanas con perfil hepático. Esta es la evolución de las transaminasas. Y lo que está en azul son, las flechitas azules son las infusiones de infliximab. Cuando yo la recibí, había recibido el último el 6 del 11, después el 30 de diciembre de nuevo, y después el 26 de febrero de nuevo. Como vemos acá, esto es cuando se fue de alta de la clínica Santa María, tenía transaminasas normales, una fosfatasa que para el laboratorio de allá estaba normal, y una GGT un poquito alterada nomás. Cuando a mí me llegó con esos que yo les describí recién, esas transaminasas de 136 y 150, le repetí 2 semanas después y traía 80 y 80, con lo demás normal. La fosfatasa en nuestro laboratorio
el valor normal es hasta 116. Así que, bueno, 2 veces le pusimos el infliximab en el 30 de diciembre, después la controlé a principios de enero, que estaba con 3.9 veces de transaminasa, después en febrero 3.5 y 3.9, siempre con fosfatasas normales, INR normal, bilirrubina normal, y seguimos con 3.9 veces. Entonces, con esas transaminasas elevadas, sin causa evidente, le hicimos una biopsia hepática. Los radiólogos intervencionales de nuestro hospital le hicieron una biopsia hepática, que ahí el doctor Chamorro nos puede contar, no sé si está por ahí, qué es lo que... ¿Me escuchan? ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Ok. Primero, gracias por la invitación y voy a tratar de explicar entonces lo que encontramos a los hallazgos de la anatomía patológica en la biopsia de la paciente. Primero que nada, fue un truco de una punción por aguja en la cual se encontraba parénquima hepático subcapsular, el cual tiene algunas diferencias al otro parénquima hepático que está más profundo. Y a la HE lo que más impresionaba era que había una conservación de la histoarquitectura hepática con una preservación de los espacios porta y de los lobulillos. Los hepatocitos conservaban y preservaban sus trabéculas de Remac radiadas desde una vena central, la cual era discretamente dilatada, pero tenía paredes finas. Y eso sí, los espacios porta discretamente estaban distendidos por un infiltrado inflamatorio mononuclear mixto. Predominantemente había linfocitos y uno que otra célula plasmática, ¿ya? En estos espacios portas, los canalículos biliares no estaban alterados, no había daño epitelial, tampoco había formación de granulomas, ni tampoco había mucha fibrosis. ¿Ya? Con tinción argéntica para gomor y fibras reticulares, no se apreciaba fibrosis y tampoco había una alteración conformando bandas ni tampoco puentes portoporta o portovena central, ¿ya? El tejido hepático era preservado y lo que sí había era una hepatitis con discreta actividad portal y periportal, grado 1, grado 2, con discreta actividad. ¿Por qué? Porque la lámina limitante de los espacios porta sí estaba un poco comprometida por el infiltrado inflamatorio, no se conformaban rosetas de hepatocitos y tampoco habían signos de, por así decirlo, formación de nódulos regenerativos, ¿ya? Le hice una tinción de Pearls porque pensé que podía haber algún antecedente de fierro, pero en realidad se encontró que solamente algunos que otros macrófagos pertenecientes a las células de Kupffer mantenían un poquitito de fierro intracitoplasmático, lo cual no es un hallazgo evidente e importante en este caso. Como definición y como sello de la anatomía patológica, podemos decir de que los hallazgos inflamatorios en el hígado no están distribuidos de la misma manera homogénea en todo el hígado. Por lo tanto, es súper a veces difícil encontrar el lugar donde uno quiere hallar o ver los hallazgos. Pero esta biopsia perfectamente puede ser una reacción adversa a medicamentos, una DILI, o también en menor grado de probabilidad una hepatitis autoinmune. ¿Ya? No puedo descartar una de la otra y eso solamente ustedes como clínicos tienen que definirlo según los hallazgos de la clínica, imagen, serología de la paciente y por supuesto el régimen de medicamentos que estaba tomando en ese momento. Eso puedo aportar yo. Muchas gracias, doctor Chamorro. No, se me olvidó comentar cuando dije lo del estudio etiológico, que aparte del infliximab solo estaba recibiendo vitamina D y que yo se la suspendí para que no nos confundiéramos y que no hubiera otro medicamento que pudiera estar alterando las transaminasas. No estaba consumiendo ninguna otra hierba ni suplemento de ningún tipo. Entonces nos cuestionamos, o yo me cuestioné, si podíamos estar viendo un DILI al infliximab. Sabemos que no hay acuerdo en las definiciones de DILI porque la presentación es muy amplia, la histología también puede ser muy amplia,
puede ser inducida por medicamentos y otras sustancias. Al día de hoy se sabe que hay más de 1000 drogas y suplementos herbales que pueden producir daño hepático inducido por droga. En Estados Unidos lo que se ve más frecuente es el paracetamol y en el resto del mundo la amoxicilina con ácido clavulánico. Y se define como aguda si dura entre 1 y 3 meses y crónica si dura más de 3 meses. ¿Qué tan frecuentemente ocurre? Bueno, estos datos son de Estados Unidos, pero 10 a 20 por 100.000 expuestos a medicamentos recetados, 10% de las consultas a los hepatólogos en Estados Unidos, 20% de las hepatitis agudas en hospitalizados, y es la causa más frecuente de retiradas de medicamentos en el post-marketing. Se puede clasificar según su mecanismo, su patrón de injuria o su histopatología, según su mecanismo en intrínseco o en idiopático, según su patrón de injuria, hepatocelular colestásico mixto, y aquí está lo de la histopatología. En nuestro caso estaríamos viendo un idiopático hepatocelular. Entonces, como estábamos pensando en que podíamos estar en esto, buscamos cuál es el score que más frecuentemente se usa para definir si es probable o no es probable, y si bien el score de RUCAM se publicó en el 89, todavía está siendo el más usado. En nuestro caso, en el ítem de tiempo de exposición tiene 2 puntos. En el ítem de curso después de suspender aún no se lo hemos suspendido, así que le vamos a poner por el momento 0. En relación a los factores de riesgo, la paciente no consume alcohol, tiene menos de 55 años, como dijimos, tiene 17, no consume otras drogas. En el punto de competencia, descartamos todas las otras causas probables, por lo tanto cumple 2 puntos. En el punto información previa del medicamento, si bien la FDA inicialmente no incluyó la injuria hepática como advertencia del medicamento, en el seguimiento post-marketing hoy día lo clasifica como una droga de most likely concern, y así que también cumple más 2. Y en el punto de reiniciar el medicamento, que por supuesto como no lo hemos suspendido, no lo hemos reiniciado, también tenemos 0. Entonces, pese a que tenemos 2 ítems que no podemos rellenar, igual tenemos 6 puntos, cuando son 8 lo máximo del score de RUCAM, así que es probablemente un DIL. Entonces, bueno, pensando en eso, ¿qué tan grave es el DIL que estamos viendo? Según el score más clásico de severidad, tenemos alteración de las transaminasas con bilirrubina menos de 2,5 y con INR menos de 1,5, así que estaríamos viendo un DILI leve. Y yo sé que al doctor Barrera le gusta la ley de Hyde, tampoco tiene características de daño severo. Siempre que vemos o siempre que pensamos que estamos viendo un DILI, lo primero que hacemos es ver LiverTox, ¿cierto? Bueno, ¿qué dice LiverTox sobre el infliximab? Que hay 4 formas de DILI, que la primera es alza de las transaminasas después de la segunda o quinta infusión, que generalmente es transitoria y asintomática, pero que puede progresar con las infusiones siguientes, y que en algunos pacientes se puede ver ictericia que se resuelve 4 a 12 semanas después. En este caso ya llevamos justo 12 semanas. El tipo 2, que es la más frecuente, es la injuria hepatocelular asociada a marcadores autoinmunes, que ocurre en más de 6 meses iniciada la terapia. Sabemos también que el infliximab puede elevar o eleva frecuentemente marcadores de autoinmunidad, principalmente AMA, o sea, ANA, AMA, asma y anti-DNA, pero que la mayoría de las veces esto no tiene repercusiones clínicas, pero en algunos pacientes puede haber este síndrome de lupus-like o hepatitis autoinmune. Las formas colestásicas y reactivación, el 4, reactivación de hepatitis B crónica. Lo que estaríamos viendo ahora sería tipo 1. Entonces, ¿qué es lo que hay reportado en la literatura? ¿Qué es lo que se ve y qué es lo que tenemos que hacer en esta paciente? Eso nos va a contar un poquito de lo que hay reportado el doctor Gutiérrez. Mientras está listo el doctor Gutiérrez, quiero recordarle a todos los asistentes que las preguntas las hagan a través de la aplicación de preguntas y respuestas que está bajito en la pantalla, por favor, para que después las podamos conversar en la discusión. Hola, buenas noches.
Ahora vamos a comentar un poco de lo que tenemos reportado respecto al DILI asociado a las anti-TNF. La verdad es que reporte en la literatura hay bastante poco. La mayoría han sido casos reportados de forma aislada, sin embargo, revisiones retrospectivas realmente muy pocas. Eh, Recordando un poco de lo que se ha reportado, pues tenemos este review de Friends y colaboradores, en donde primero obviamente nos tenemos que recordar que el infliximab es el anti-TNF pues antiguo más frecuentemente usado, dentro de los primeros aprobados por la FDA desde el año 98, y donde lo que como evento adverso siempre ha estado escrito inicialmente fue todas las reacciones relacionadas por sitio de inyección, por la generación de infección respiratoria, pero realmente había poco realmente reportado a alteraciones hepáticas relacionadas al biológico. Y de la misma manera pasó así con los otros biológicos, incluso con el golimumab, en el cual incluso se comparaba que los eventos adversos relacionados a alteraciones del hepatobiliares eran casi comparados con placebo. Sin embargo, como le dijo la doctora Calderón, todos los reportes después de las autorizaciones empezaron a aumentarse a más de 130 casos después de infliximab, después de la autorización por la FDA relacionado a DILI por drogas, en especial por los anti-TNF, empezando por el infliximab, y que ahora se consideran que incluso todos los anti-TNF son capaces de producir algún tipo de DILI. En esta serie recopilaron la mayoría de publicaciones. Eh, no todos tienen mucha casuística precisamente por la infrecuencia del evento del DILI asociado a algún anti-TNF, así que la mayoría son casos reportados, pero sí podemos rescatar por lo menos de esta publicación en que generalizando se ha encontrado que los DILIs asociados a anti-TNF se dan frecuentemente más en mujeres, con unas edades en promedio entre 22, 25 hasta 45 años. La mayoría sí está asociado a infliximab como primer fármaco, y el tipo de autoinmunidad relacionado a que puede producir anticuerpos también se ha encontrado en la mayoría de los pacientes. En tiempo de la latencia, que es el tiempo entre el inicio del infliximab al evento en que desarrolla el DILI, es muy variable, que puede darse desde la primera, segunda dosis, incluso hasta después de las 16 semanas de estar usando el biológico. De esta recopilación, obviamente el infliximab, que es el más frecuentemente usado, ya se ha reportado hasta en el 79% de los casos de los que están descritos asociados a DILI. Sin embargo, recordar que el infliximab no es solamente usado en enfermedad inflamatoria, sino también en patología reumatológica, también en artritis reumatoide, artritis psoriátrica, entre otros. Sin embargo, en esta revisión se encontró que la mayoría de los pacientes reportados eran pacientes con enfermedad de Crohn, se encontró en 49 pacientes, seguido de pacientes con colitis ulcerosa. Ya teniendo un análisis más reciente del año 2020, Borland, de un equipo australiano, también hizo un análisis en base a un estudio de más de 5 años de recopilación de datos, pero en esta recopilación se incluyeron solamente pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y acá se encontró solamente 175 pacientes que fueron de su serie que usaron infliximab. Analizaron todos los pacientes que estaban usándose infliximab, y se encontró que solamente 57 pacientes tuvo alteración hepática. Sin embargo, solamente 11 de los cuales, basado en el análisis de RUCOM, realmente se encontró como un DILI asociado al infliximab, y uno solo fue en un puntaje bastante alto. En esta gráfica vemos la evolución del caso del que fue el más llamativo de su serie, en un paciente con un antecedente de enfermedad inflamatoria tipo Crohn, que estaba inicialmente manejado con azatioprina y que por su enfermedad le iniciaron terapia con infliximab, presentando alteración del perfil hepático después de la tercera dosis, hasta unos niveles de transaminasas de la GPT hasta 300, con una mejoría transitoria. Sin embargo, el paciente hicieron un esquema posteriormente acelerado por una evolución no favorable, y entre la cuarta y la quinta dosis el paciente empezó a aumentar más las transaminasas. El paciente se le había suspendido después de la tercera dosis la azatioprina,
y no lo relacionaron al fármaco asociado a que tenía niveles subterapéuticos de los metabolitos. Y el paciente mejoró la alteración de las transaminasas al suspender el medicamento. En lo que se describe este tipo de paciente, que el paciente se consideró como una falla al biológico, iniciando terapia con otro medicamento y se le reinició la azathioprina, no presentando alteración hepática. De esta serie, los autores nos comparten que solamente estos pacientes, la mayoría eran hombres, la mayoría eran de enfermedad tipo enfermedad Crohn, tenían antecedentes tóxicos en tema de exposición al alcohol, pero la cantidad de exposición era de riesgo bastante bajo. Tenían antes de historia médica autoinmune solamente en 2 pacientes y la mitad tenían ya exposición a algún tipo de inmunomodulador. Como tal, pues ellos nos dan los mensajes que si bien las alteraciones hepáticas son comúnmente encontradas en este tipo de pacientes, la relación de DILI asociada al infliximab es bastante infrecuente y factores propios realmente no lo pudieron definir en esa cohorte y a pesar de que del infliximab asociado al DILI, que presentan DILI, perdón, está más en hombres, muchas veces el paciente también tiene patología asociada. En su serie encontraron que algunos de los pacientes presentaban hígado graso. En esta otra serie del grupo de Bojorsson, que es de un grupo de Islandia, que también hizo un estudio de más de 5 años de recopilación de datos en cuanto a pacientes con terapia biológica y alteración de perfil hepático. Esta es una serie de más de 1000 pacientes y donde solamente encontraron 11 pacientes con relación de DILI asociado al biológico también por puntuación de RUCAM. No todos los pacientes que ellos reclutaron tenían enfermedad inflamatoria y la mayoría de los que presentaron el DILI eran pacientes reumatológicos con artritis reumatoide. Cabe destacar que no todos los pacientes tenían antecedentes de biológicos, otro biológico usado previamente. Y respecto a la frecuencia, a la manifestación en tiempo entre la exposición y el DILI, estaba variable en días, está manifestada en días, iba de 30 días aproximadamente hasta 168 días. Así que de su serie encontraron que hubo alteración de las transaminasas de la ALT que puede ser de hasta 200 hasta más de 1000, o sea, elevado a más de 10 veces del valor del límite normal, y la mayoría de sus pacientes encontraron que el tipo de DILI era un patrón de tipo más hepatocelular y solo un paciente con patrón colestásico y otro con patrón mixto. No todos los pacientes fueron manejados con corticoides ni fueron llevados a biopsia. Y sí cabe destacar de esta serie que los pacientes, cuando iniciaron su análisis, no todos tenían estudio de anticuerpos previo a la terapia biológica, sin embargo, algunos sí los tenían y estaban algunos con títulos positivos en forma débil, pero que cuando presentaron el DILI, positivizaron estos marcadores de autoinmunidad, incluso los que tenían el patrón débil lo aumentaron. Y que al seguimiento de la evaluación después de que se manejó el DILI, muchos de esos pacientes negativizaron sus anticuerpos, que iba en correlación de este patrón de DILI, patrón de hepatitis autoinmune por fármaco. Y en esta serie, bueno, dado que a pesar de que la casuística que ellos recolectaron fue bastante poca, sí pudieron estimar un riesgo absoluto de DILI de 1 en 120 a los pacientes que usaron infliximab y 1 en 270 a los que usaron adalimumab, que es una cifra que ha sido muy mencionada en las otras publicaciones. En esta otra serie de Gabriel y colaboradores, también que hicieron esta recopilación de 34 casos de pacientes asociados a DILI por anti-TNF. En esta serie, la mayoría también encontraron que la mayoría del fármaco era el infliximab. Eran pacientes también que también eran reumatológicos, no solamente enfermedad inflamatoria, pero sí quería destacar que estos eventos de DILI no estaban relacionados con la dosis.
Y acá donde señalo, hay un paciente que incluso con dosis de 3 miligramos por kilo, que son dosis que usan los reumatólogos, el paciente presentó un DILI, y a dosis también de 5 miligramos, muchos pacientes presentaron este compromiso hepático, con una latencia que iba desde a la semana y media de iniciado el biológico hasta prácticamente casi los 2 años de terapia. Y con respecto a los pacientes que tuvieron un DILI relacionado al adalimumab, por lo menos esta serie reportó que fue frecuente entre las 12 semanas de iniciada la terapia biológica hasta el año. Y ellos sí quisieron hacer una comparación de los pacientes que hicieron DILI, que tuvieron un patrón de tipo autoinmune, que como le dijo la doctora Calderón, son los pacientes que realizan anticuerpos, positivizan anticuerpos de ANA, asma, incluso anti-DNA, y también se tienen en cuenta los pacientes que en una biopsia hepática impresiona como una hepatitis autoinmune, que tienen hepatitis interfase con infiltrado linfoplasmocitario, y encontraron esta pequeña diferencia de sus 34 pacientes, la mayoría hicieron este patrón de tipo autoinmune. Su latencia, los que hicieron este patrón fue de 16 semanas, comparado a los que no tuvieron este patrón autoinmune. La alteración de las transaminasas fue mucho mayor, incluso la bilirrubina se elevó un poco más, por lo cual consideraron que sí había una diferencia significativa entre un patrón o el otro. Y Shelton, que también es otro autor que también recopiló bastantes datos, este sí recopiló datos también en solo enfermedad inflamatoria intestinal, más de 1.700 pacientes, de los cuales encontró que 100 pacientes habían encontrado alteración hepática, por lo cual hizo una investigación y encontró que de esos 100 pacientes, 54 pacientes, que era el 53%, tuvo alteración del perfil hepático, pero no se asoció al biológico. En su análisis ahí describe que la alteración del perfil hepático fue asociada más bien a otro tipo de fármacos, que si bien muchos se hicieron por la tripurina, también se encontró, por ejemplo, en el 20% de los casos que fue relacionado a un antibiótico, así como por hígado graso, asociado a embarazo, a infección por citomégalo, a hepatitis isquémica, colangitis esclerosante, incluso a lesiones neoplásicas. Así que de este estudio obviamente nos refuerza de que nosotros tenemos que hacer un estudio juicioso de la diagnóstico diferencial entre todas las patologías que nos pueden dar una alteración del perfil hepático. Y de su serie, pues acá destacaron los pacientes que más tuvieron el root cause más elevado, que son estos 8 pacientes, y vieron que se muestra acá que también los pacientes, la latencia era muy variable, unos a los 14 días de iniciado el biológico, como pacientes con más de 2 años, a los 2 años de terapia de biológico, presentaron esta alteración de transaminasas. La mayoría hicieron alteración con autoinmunidad positiva, no todos hicieron anticuerpos, y también la recuperación del perfil hepático, si bien para unos fue rápido, como al mes, o el primer caso llama la atención, que prácticamente duró casi un año de la normalización del perfil hepático. Todos a estos pacientes sí se les suspendió la terapia biológica, y algunos pacientes solamente les iniciaron terapia con corticoides, y de acuerdo al paciente, los pacientes con colitis ulcerosa, la mayoría no les iniciaron la terapia biológica, los de enfermedad Crohn les hicieron un cambio a otro biológico. Respecto a esta revisión de este estudio que hizo París y colaboradores de un grupo londinense, ellos quisieron comparar los pacientes entre los que usaron biológico a los que no usaron biológico en enfermedad inflamatoria intestinal, que tanto realmente el paciente se le altera el perfil hepático. De estos pacientes, de 300 reclutados, 170 eran pacientes que se les colocó el biológico, y pues encontraron que la mayoría de las alteraciones hepáticas eran frecuentes hasta en un 36%. Sin embargo, la alteración fue leve, menos de 3 veces del valor de la normalidad. Acá en el cuadro de la izquierda vemos cómo de estos 170, solo 69 pacientes tuvieron una alteración hepática. La mayoría eran hombres, y de enfermedad tipo enfermedad de Crohn, con exposición a otros medicamentos como inmunomoduladores, y también usaban 5-vasosteroides, pero comparativamente con los pacientes que no elevaron las transaminasas, pues no hubo ninguna diferencia significativa.
encontraron que los que sí habían presentado una alteración hepática, eh, habían tenido una alteración hepática antes, incluso hasta un año antes del uso del biológico. Y sí encontraron relación que a mayor tiempo de exposición del infliximab eran los pacientes que más desarrollaban eh, alteración de las transaminasas. Y ya específicamente los que realmente tuvieron una alteración más significativa, como un corte más de 3 veces del valor de la normalidad, solo encontraron en 24 pacientes. La mayoría eran pacientes con enfermedad de Crohn, que también estaban expuestos a terapia no solo biológica, sino a inmunomoduladores. Solo la cuarta parte de estos pacientes tuvieron anticuerpos y la mayoría resolvieron espontáneamente, pero se encontró que varios pacientes tenían asociado también un hígado graso por imagen. Entonces, tenemos solamente esta descripción en base a casos por la literatura, casi todos son casos reportados y los estudios retrospectivos de todos estos casos que han sido reportados agrupados por series. Entonces, tenemos y sabemos que sí hay una relación de que haya un DILI por el infliximab de manera frecuente. Pero, ¿qué seguimos después de que ya sabemos que el paciente tiene una probabilidad de DILI? Entonces, la pregunta que sigue es, ¿vamos a hacer una biopsia hepática? Por lo menos acá en esta revisión del año pasado, en el reportaje en el Clinical Liver Disease de Elizabeth David y colaboradores, nos hacen una sugerencia al respecto y nos plantean este flujograma, este algoritmo en todos nuestros pacientes de enfermedad inflamatoria que tengan una alteración hepática. Obviamente ampliando el historial médico, antecedentes médicos, de exposición, exámenes y definiendo el patrón de DILI descrito o que se haya encontrado, pues vamos a tener una guía. Si el patrón es más hepatocelular, ellos hacen un corte no de 3, sino de más de 5 veces del valor del límite normal de las transaminasas. Si el valor es de entre 2 y 5, solamente sugieren ellos hacer un manejo descartando virus y exámenes generales y haciendo un seguimiento, imágenes y hacer un seguimiento. Y de acuerdo a la evolución, si el paciente, ya que muchos pacientes sí normalizan las transaminasas de manera espontánea, pues obviamente no se toma mayor conducta, pero los pacientes que sí elevan las transaminasas de manera persistente, ellos sugieren ampliar de manera más completa con estudios de autoinmunidad y de acuerdo a los resultados, pues definir si el paciente necesita biopsia hepática. Ahora, si el paciente hace un patrón más colestásico, los estudiamos como los pacientes con síndrome colestásico, con imágenes, y de acuerdo a eso, si con solo ecografía, con angioresonancia, o agregar también anticuerpos de patrón autoinmunes de la parte hepática. Y si eso no es suficiente, pues también considerar la biopsia hepática. Ahora, ¿qué hacemos? Ya que tenemos un poco más definido el rumbo de qué hacer con algún tipo de paciente, rescato esta publicación del consenso Chicago que ya es un poco del año 2010. Esto lo tomaron en base a todos los eventos adversos relacionados al infliximab por todo el uso que fue reportado en la literatura. Y por lo menos ellos son un poco más tajantes, ya que si bien la mayoría de las alteraciones hepáticas son bastante leves, ellos sí han por lo menos descrito que por lo menos a la fecha de su publicación, 5 pacientes sí tuvieron una falla hepática grave, de los cuales 3 pacientes terminaron en trasplante hepático y 2 fallecieron. Por tanto, su recomendación es que aunque la alteración o el daño hepático es realmente en casos seleccionados, la recomendación para ellos es que el infliximab debe suspenderse o descontinuarse en pacientes con transaminasas más de 3 veces del valor del límite normal y tener de base siempre perfiles hepáticos previos antes del inicio del biológico con un seguimiento más acuicioso en la evolución por este tipo de reacciones adversas al medicamento. Y en esta publicación, por Rossi y París y colaboradores también del Grupo del Reino Unido, pues también nos hacen una sugerencia de algún tipo de manejo, o sea, los pacientes que tienen manejos con anti-TNF,
que también, como ya se sabe que tienen alteraciones hepáticas, si el paciente empieza a presentar alteraciones, aunque sean leves, hacer un seguimiento más juicioso cada 2 semanas, por lo menos por 2 meses, y de acuerdo a su evolución tomar decisiones. Si el paciente se normaliza, como se describe que muchos pacientes presentan, pues el paciente se le hace otro seguimiento de manera más espaciosa, pero si los pacientes mantienen alteraciones hepáticas, tratar de definir qué tan importante es esa alteración hepática y toman un corte de más de 3 veces del valor del límite normal. Si el paciente realmente en su evolución tiende a resolver, pues no se le hace nada, no se le suspende el medicamento. Sin embargo, si el paciente presenta de forma mantenida esa alteración del perfil hepático, aumento de bilirrubina o empieza a presentar ictericia, ya evaluar con un hepatólogo, tanto para el tema de la biopsia, completar el estudio de autoinmunidad, descartar otras patologías que nos puedan hacer confundir si realmente el paciente tiene un DILI o si tiene realmente un compromiso hepático de otra índole, y definir realmente si es que es muy necesario la descontinuación del medicamento, ya que muchas veces la suspensión no es necesaria. Ahora, ¿qué hacemos ante un paciente que mantiene un DILI? ¿Le vamos a agregar corticoides o no? Ya lo vimos en las otras publicaciones que no todos los pacientes tienen corticoides, no todos los pacientes requieren corticoides, muchos pacientes mejoran de manera espontánea. Acá traigo esta gráfica publicada de 2 pacientes de similares características, eran pacientes con artritis reumatoide de 40 años, ambos mujeres, quien el cuadro de la izquierda, a las 5 semanas de tratamiento empezó a elevar transaminasas de hasta casi 800 unidades. Sin embargo, el paciente fue suficiente suspender solamente el biológico, el infliximab, y normalizó las transaminasas. Y en la gráfica a la derecha vemos como este otro paciente que fue las mismas características, que tuvo una elevación también importante de transaminasas a los 5 meses de tratamiento, que tuvo una mejoría muy transitoria después de suspender el biológico, y en el seguimiento de las 2 meses, el paciente nuevamente presenta elevar transaminasas y se manejó con corticoides con resolución de su DILI por este fármaco. Así que el corticoide realmente se tiene que tomar en consideración, pero eso va de acuerdo al caso a caso y a la evolución del paciente. Ahora, si ya sabemos que el paciente hizo una reacción tipo DILI por un biológico, ¿podemos usar otro biológico? Esa es la pregunta que uno a veces se hace por el tipo de toxicidad a la que a veces nos encontramos, que a veces tenemos un paciente con una hepatitis bastante importante y a veces no sabemos si el paciente vale la pena exponerlo a otro biológico. Traje esta gráfica, una publicación de un paciente también con artritis reumatoide, que el etanercept se usa frecuentemente. Esta es una paciente de 43 años, mujer, que después de 2 años de uso de biológico, el etanercept también es un anti-TNF. eh, Después de 2 años se elevó las transaminasas de hasta más de 10 veces del valor del límite normal, por lo cual lo suspendieron y el paciente a los 3 meses se normalizó su perfil hepático, y por su enfermedad iniciaron el adalimumab. Con el adalimumab el paciente a los 2-3 meses empezó nuevamente a elevar transaminasas, llegando a casi 4 veces del valor del límite normal, por lo cual suspendieron este biológico, normalizó las transaminasas y le hicieron el switch al infliximab. Según lo que está descrito, esta paciente después de 2 años de seguimiento no tuvo evento adverso por infliximab. A la cual yo hago este tipo de preguntas. ¿Realmente el DILI está en relación al tipo de anticuerpo? Porque decimos que si bien en la literatura está escrito que el infliximab presenta más frecuente DILI que los otros biológicos, uno puede decir no, porque el infliximab es un anticuerpo quimérico y los otros son más humanizados. Uno decía, podría ser, pero realmente eso es algo que no está muy definido y pues se sabe que dentro de la patología este cambio, este forcejeo a nivel autoinmune que hace que nos presente no solo DILI de tipo hepatitis autoinmune, sino también de vasculitis, lupus-like, pues obviamente es algo que solamente porque está más ampliamente usado puede ser, no necesariamente por el tipo de que sea un anticuerpo quimérico. Y a la vez
se plantea esta otra pregunta, si realmente el DIL está dado por efecto de clase, ya que en general todos los fármacos son anti-TNF, pero bueno, sabemos que específicamente no todos los anti-TNF tienen un símil de efecto igual por ser anticuerpos, a pesar de que tienen un target objetivo en común, no todos son iguales, y que con esta gráfica comparto de que precisamente no todos los pacientes no, está restringido el uso de otro biológico. Y más, por ejemplo, con este caso, que si bien empezaron con el etanercept, pasaron a un infliximab que es quimérico y sin embargo no tuvo ningún evento. Así que por ese lado podemos manejar otro tipo de biológico anti-TNF. Así que como mensajes finales, de acuerdo a lo que hemos encontrado, lo que está reportado, el infliximab ha sido el anti-TNF más frecuentemente relacionado a un DILI, sin embargo, sabemos que no es el único. Todos los anti-TNF, incluso el golimumab y el certolizumab, se sabe que también dan DILI, que la mayoría hacen un patrón de forma leve, pero no hay que recordar que está descrito fallas hepáticas de manera fulminante por biológico. El DILI, el patrón es más de tipo hepatocelular, es que se encuentra, y que el evento del DILI, la latencia, es muy variable. Lo podemos ver a la segunda dosis o incluso a los 2 años de estar usando el biológico, lo cual nos refuerza que también tenemos que tener una vigilancia en todos los pacientes que usemos biológico, no importa el fármaco que sea. Que este tipo de DILI tiene características muchos de hepatitis autoinmune y que a veces eso es lo que nos hace confundir y yo creo que por eso a veces cuando tenemos esta presentación, si nosotros buscamos anticuerpos, no hay que sellar de que el paciente tiene una hepatitis autoinmune agregada, sino más bien pensar de que tiene una hepatitis autoinmune asociada al medicamento y que vale la pena en cierta manera en casos complejos tener una opinión de un hepatólogo para poder dilucidar un poco más. No hay un manejo al respecto de qué hacer en todos los pacientes. Todo depende de cómo se comporta el paciente, porque hay que tener asociado cómo está el paciente, no solo de la parte hepática, sino también de la parte por la cual está el paciente con el biológico, porque si tiene una enfermedad con una falla primaria, pues ese también es un objetivo que tiene que definirse qué tanto el paciente necesita otro biológico o no, o si es una colitis ulcerosa sea mejor hacerle una colectomía. Así que por el momento no hay guías definidas, sí hay muchas sugerencias, eh, y eso es algo que tiene que con, debatirse con un equipo multidisciplinario en estos casos complejos. Y por fortuna, pues dado la evidencia, sí tenemos por lo menos la seguridad de que si el paciente nos hizo un DILI por un fármaco, eso no nos exime a que podamos usar otro tipo de biológico de la misma clase y que podemos mantener en cierta manera alguna perspectiva de que no nos vamos a cerrar a que el paciente tendremos que usar alguna integrina, una antitegrina o algún antiinterleuquina si el paciente hizo un DILI por algún anti-TNF. Ahora Paula va a seguir con el tema de la discusión del caso para retomar y poder que los invitados pues también nos compartan las opiniones. Como mini resumen, entonces, tenemos una chica de 17 años que con una colitis ulcerosa bien grave, que requirió, o sea, que hizo falla primaria de los corticoides y que requirió infliximab acelerado e intensificado, que ahora de su colitis ulcerosa está bien, está estable, y que nos tenemos que, bueno, lo que nos estamos planteando nosotros es eventualmente cambiarla a otro anti-TNF, que es lo que nos permite la ley de Cartesio, ¿cierto? Probablemente a golimumab, pensando que es el otro que tenemos que es original, que está cursando probablemente un DILI por infliximab, que ya lleva 3 meses con niveles de 3.9 veces las transaminasas, sin criterios de gravedad, y que la evidencia que tenemos para tomar decisiones es bien acotada, digamos,
pero que la mayoría dice que sobre test deberíamos cambiarnos de anti-TNF. Entonces, queremos escuchar qué opinan. Eso, muchas gracias. Paula, voy a recoger algunas de las preguntas que ha planteado aquí la audiencia. El doctor Felipe Silva pregunta, ¿no han considerado el cambio anti-TNF? Ahí tú nos respondiste que estaban pensando en la posibilidad de golimumab, ¿no? El doctor Bustamante nos pregunta, si el paciente hubiese tenido ley de Hyde positivo, ¿suspenden el infliximab y lo cambian a otro de la misma familia, otra clase? ¿Cuál hubiese sido la mejor opción en tu opinión? Bueno, si hubiese tenido una hepatitis grave, probablemente, pero también con poca evidencia para tomar decisiones, yo no le hubiera cambiado de anti-TNF y quizás hubiéramos tenido que pensar en la cirugía, pero eso es súper discutible, por eso estamos acá discutiéndolo. De hecho, cuando pasó todo esto, yo llamé a la Caro, llamé al doctor Álvarez, también para ver opiniones de gente con más experiencia que yo. Pero en este caso sí, lo que nos estamos planteando es cambiarnos a Goli, sí. Acá hay otra pregunta que no sé si, Óscar, a lo mejor tuviste la oportunidad de ver, si es que se puede presentar DILI en niños. Ahí tienen evidencia, a lo mejor Pancho también nos puede contar un poquito. La verdad, todas las revisiones han sido en adultos, no encontré ninguna DILI asociada en niños. Todos han sido cortes de más de 20 años los pacientes. Francisco, ¿tienes tú algún antecedente de DILI quizás por otro tipo de droga en niños? O sea, si hablamos de daño inducido por droga hepática, sin duda que se puede dar a cualquier edad. Hablando en términos generales, no es nada de inhabitual en población pediátrica. Por ejemplo, el daño por aspirina, característico, síndrome de Rey, es muy visto en niños, que es bastante específico, pero también se han visto descritos con múltiples otros fármacos, antibióticos, antiinflamatorios, etcétera. Y respecto específicamente a los anti-TNF, también está descrito en población pediátrica daño inducido por estos medicamentos, incluyendo las formas autoinmunes. Así que no, también es una posibilidad que esto ocurra en niños. Sí. Respecto al caso, quería hacer unos comentarios, pero no sé si les comento ahora o no. Perdón, que son una alarma que... Ahí sí. Súper interesante el caso, Paula, los felicito. Qué bueno la respuesta al tratamiento, la evolución, encuentro fantástico. Me llamaron la atención algunas cosas de la forma de presentación que pueden ayudar a orientar un poco a la toma de decisiones en algunos puntos. Aquí, cosa importante es que tú graduaste muy bien la intensidad de la alteración, ¿cierto? Como una intensidad leve porque no supera el valor de mayor a 5, pero uno ya cuando supera más de 3 en forma sostenida se pone un poquito más nervioso, sabiendo que no es severo, pero uno se pone un poquito más observativo, digamos. Es un daño hepatocelular. Ustedes correctamente descartaron la infección por virus hepatitis B, que esto es de regla en todos los que reciben infliximab, y eso hay que resaltarlo muchísimo porque puede generar una hepatitis súper grave y muy prevenible. Y ahí también hablar de todo lo que es vacunación, que es súper importante recordar en este tipo de pacientes, en particular del virus B. También hay que incluir ahí el citomegalovirus, ¿cierto? Ojalá una carga viral en sangre y idealmente mirar la biopsia si es que hay elementos que apoyen el diagnóstico, puede ser relevante en un paciente inmunosuprimido con patrón hepatocelular, puede ser un diagnóstico alternativo interesante. Y los otros fármacos que ustedes lo destacaron muy bien, ahí azatioprina, metrotexate, frecuentemente se usan también en este tipo de pacientes y hay que considerarlos en el diagnóstico diferencial. Ustedes lo hicieron perfecto. Llama la atención que el inicio fue más tardío, fue 6 meses después del inicio de infliximab, según lo que entendí, Paula. ¿Fue bien o no? No, disculpe, quizás me empecé mal. La primera dosis de infliximab fue en octubre y en diciembre, que en ese tiempo fue el tiempo en que se cambió desde la clínica al hospital y qué sé yo, entonces no tuvo exámenes en ese periodo, ya tenía alteradas las transaminasas. Y cuando se fue de alta de la clínica, los tenía normales. O sea, en 2 meses
y puede haber sido antes y que no lo vimos, pero en 2 meses ya tenía alteración de las transaminasas. De acuerdo, ese patrón es interesante porque normalmente la alteración de pruebas hepáticas que no es del tipo autoinmune es más precoz, se presenta en forma más precoz que el autoinmune que habitualmente aparece incluso después de 6 meses o más, entonces es confundente y uno puede pensar que no es asociado a infliximab porque no se presentó inmediatamente después del fármaco, pero no es para nada inhabitual y al contrario es frecuente que se presente tardíamente, particular la forma autoinmune. Llama la atención la persistencia de la elevación. Muchas de estas veces las enzimas tienden a bajar o a reducirse un poco en el tiempo y eso es tranquilizador. Y si bien la biopsia no dio el diagnóstico categórico de hepatitis autoinmune, sí hay elementos de compromiso de la zona de interfase y presencia de algunas células plasmáticas. A veces pasa que inicialmente no se manifiesta tan claramente la hepatitis autoinmune, pero puede que este paciente en el tiempo sí desarrolle un patrón más claro, más florido. En ese sentido, yo creo que el considerar, dado que tienen las pruebas hepáticas persistentemente elevadas, más de 3 veces el valor normal, considerar el cambio de fármaco me parece que estoy de acuerdo en esa posibilidad. Y lo bueno es que esto pasó con infliximab, y se pueden cambiar incluso a otro anti-TNF, porque es mucho menos frecuente este tipo de alteraciones en otro anti-TNF, adalimumab, por ejemplo. Así que yo creo que esa es una buena opción y la alteración hepática no fue tremendamente severa, por lo tanto uno no esperaría que necesariamente haga una alteración muy severa. Si esto hubiese sido más intenso, una hepatitis, como decían por ahí, con una ley de high positiva, bilirrubina mayor a 2, uno si tiene la posibilidad de cambiarse a un fármaco distinto por otra vía, es lo que uno trataría de hacer, digamos, porque ahí la mortalidad en relación a una falla inducida por fármacos con ley de high positiva alcanza un 10%, que ya es harto. Así que uno tiende ahí a tomar más enérgicamente la recomendación de suspender el medicamento y ojalá cambiarse de clase, porque la reactividad cruzada se describe dependiendo de dónde uno se mueva. Si es que uno se mueve desde infliximab a adalimumab, probablemente sea 30% o menos, pero desde adalimumab moverse hacia infliximab, la tasa de reactividad es un poquito más alta, porque infliximab es más frecuente que produzca el problema. Así que yo creo que me parece apropiada la conducta que están tomando. Yo creo que si este paciente sigue con infliximab, es posible que en algún punto haga una hepatitis más severa y creo que podría desarrollar más adelante incluso un fenómeno que sugiera una autoinmune inducida por fármaco. Tenemos 2 preguntas más y una pregunta que me llegó por interno, Pablo, si este paciente estaba con infliximab en monoterapia o estaba en terapia combinada con azathioprina. Estaba en monoterapia cuando yo lo recibí. Le pedí el perfil hepático pensando, entre otras cosas, en iniciar la azathioprina y nunca se inició por esto, por supuesto. Así que el único medicamento, suplemento, etcétera, que ha estado recibiendo la paciente es infliximab. Además es una paciente delgada, como les digo, que no consume alcohol, no pareciera tener ninguna otra cosa. El doctor Luacher quiere hacer ahí un comentario. Adelante, Jaime. Sí, más que comentar una pregunta que se ha hablado de suspender, no suspender, y este paciente está explicado, si no hay un tema de dosis daño, porque esta paciente está con 10 por kilo, si se demostraran niveles altos de infliximab, etcétera, ¿no podría ser una alternativa ajustar dosis y controlar prueba hepática ya que el daño no es grave? Sí, la verdad que el daño descrito por infliximab no es dosis dependiente. No se han descrito en los ensayos que hay hasta acá medición de niveles, pero sí de dosis, y no tendría una clara relación con la dosis total. Y en ese caso, la mejor opción, si existe, es cambiarse. Ahora, este hecho de que no esté sobre 5 veces el valor de las transaminasas con bili normal, en un escenario, por ejemplo, que uno dijera, esta paciente
o no existe ninguna otra opción alternativa, sería la cirugía, por ejemplo, uno podría discutir con el paciente un seguimiento estrecho, ver qué pasa con las transaminasas, con la bilirrubina, antes de tomar la decisión final. Pero creo que la dosis uno no necesariamente va a esperar que sea un elemento que cambie el curso. Pero teniendo acceso a un tratamiento diferente, más seguro, yo tomaría ese camino, sí. Acá hay una pregunta que nos hace la doctora Regina Hernández, que es bien interesante para discutirlo acá en el panel, porque dice, si lo cubriera la ley, ¿sería mejor opción cambiar de familia? Esa es la primera pregunta. Y lo otro que ella dice, y en caso de este paciente, ¿qué será mejor, golimumab o cirugía? Ahí abro posibilidad de respuestas. Manuel, Gonzalo, no sé qué opinan. La verdad es que considerando que es una paciente de 17 años y a veces la cirugía puede traer problemas de fertilidad, entre otras cosas, yo creo que hay que agotar lo no quirúrgico primero en relación a la pregunta de la cirugía. En relación a cambiarse de familia o cambiarse de anti-TNF, bueno, nosotros no nos podemos plantear eso, no tenemos esa posibilidad. Hemos pensado en cambiarnos a Goli, considerando que es el otro que es original. Si tuviéramos la posibilidad, la verdad es que por lo menos hasta donde yo revisé el tema, no hay información suficiente para tomar la decisión. No sé qué opinan los más expertos. Sí, en cuanto a la opción de cambiar fuera de la familia, primero hacer una acotación respecto de volver al inicio, respecto de la presentación del caso. La colonoscopía que mostraron a mí me hizo pensar mucho en una colitis de Crohn más que en una colitis de colitis ulcerosa. La paciente tuvo harta baja de peso, o sea, el compromiso era bastante significativo. Semiológicamente me pareciera más que ella es una paciente que tiene un Crohn de colon más que una colitis ulcerosa. Y en ese caso también podemos abrir la opción a que reciba adalimumab. Del punto de vista de recibir un original o un biosimilar, la verdad es que con la evidencia que conocemos pareciera ser no muy relevante que vaya a recibir un original o un biosimilar. Me parece más bien que habría que pensar mejor en la potencia del fármaco, más allá de la marca, por decirlo de alguna manera. Si estuviese disponible la alternativa de buscar una familia fuera de los anti-TNF, es bien distinto pensar en qué podemos usar si es que planteamos una enfermedad de Crohn como diagnóstico diferencial o una colitis ulcerosa. Sabemos que en Chile tenemos disponibilidad de ustekinumab para ambas patologías, está autorizado, pero los costos no son accesibles para una persona que está en FONASA, y hasta donde yo conozco no hay ningún hospital que haya hecho la compra extraordinaria para ningún paciente que haya fracasado los anti-TNF. Pero 100% de acuerdo en que la opción de agotar tratamiento médico antes de avanzar con la cirugía es lo que habría que hacer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Primero quiero agradecer la amplia concurrencia de hoy día, y en segundo lugar a los presentadores, tanto a la doctora Calderón como al doctor Gutiérrez. Su presentación fue realmente muy bien elegida, además que es un caso que cae justo en donde es un poco límite. La alteración de las pruebas hepáticas es un poco más de 3, pero menos de 5, y tiene estas complejidades. Por la edad de la paciente, a mí me parece que la alternativa a una cirugía yo trataría de dejarla como la última opción, como decía la doctora Calderón. Tratemos de agotar todos los ámbitos. Segundo, sumarme a las palabras ahí de Gonzalo, a mí me pareció esa colonoscopía, y como siempre lo enseñamos, cuando la colonoscopía muestra úlceras, rara vez una colitis ulcerosa, así que ese es un punto, y tiendo a pensar que más bien es un Crohn, y obviamente a la luz de eso, yo trataría de usar un anti-TNF como estaba el doctor Barrera. Si de infliximab uno se cambia a otro, yo trataría de usar más bien adalimumab, como decía Gonzalo, que golimumab. La probabilidad que vaya a ser una alteración de las pruebas hepáticas es muy bajita, es del orden de un 10%, un poquito más, un poquito menos, así que yo trataría de ir en esa línea más que en otro aspecto. Y dentro del estudio ahí, en algún momento hacerle, por favor, ahí antiendomicio, antitransglutaminasa, que ustedes mismos lo revisaron, que era uno de los puntos que quizás quedaba ahí por evaluar para lo que era el futuro. Y quiero agradecer el caso, es muy interesante. Hay una serie
de otros bemoles que uno pudiera ahí comentar, pero quiero dejar abierta ahí para la participación de otras personas. ¿Me querías comentar algo o se quedó la manito levantada? Se quedó levantada, gracias. Bien. De La acuerdo doctora con lo... Slimming... perdón, dale. No, de acuerdo con el aspecto de la colono. Yo también estaba pensando más en nada que con Goli por lo mismo. Sí. La doctora Slimming nos dice, bueno, llegué un poco tarde, pero quería hacer una pregunta. Pensaba la opción de mantención con azatioprina, dado que fue debut, ahora está inactiva y no había usado azatioprina previamente. ¿Se la han planteado como en vez de volver a ponerla en biológico, dejarla con un inmunomodulador ahora? La verdad es que no, yo no me lo había planteado. A mí, con esa alteración de las transaminasas, me daría un poquito de temor partir azatioprina. Y tampoco, dentro de lo que yo revisé, y sabiendo que, como les digo, lo que hay de literatura es poco, se planteaba eso como opción. Así que yo no me lo cuestioné, la verdad. Yo puedo decir por lo menos que en otro tipo de pacientes, por ejemplo, que yo he visto que pacientes que por enfermedad se han saltado del inmunomodulador y pasa a terapia biológica, yo creo que si bien no lo hemos planteado si es una opción, sin embargo, pues hay que reevaluar bien el tipo de paciente, porque el paciente es un paciente que se debutó como con una enfermedad bastante grave y ahora está un poco más estable, sin embargo, hay que tener en cuenta la gravedad del paciente, pero pacientes que a veces por alguna razón se han saltado el inmunomodulador, hay pacientes que sí tienen ese chance de respuesta de inmunosupresor, pero hay que reevaluarlo bien con la evolución de la paciente primero, porque también hay que ver cuánto tiempo el paciente va a llegar a una normalización del perfil hepático. Hay que partir por ese dato primero. Entonces, para saber qué tanto tiene el chance y qué tanto si el paciente al suspender el biológico presenta nuevamente una enfermedad activa que no sabemos si va a ser severa o no, después de Yo la creo que suspensión del biológico. en la remisión tendríamos que evaluarla endoscópicamente, Claro, quizás para plantear bajarnos en terapia. claro. Y si hay algún grado de actividad, aunque sea solamente histológico, ahí probablemente la paciente tenga que ir más que azatioprina, algún biológico. Francisco, tiene la manito levantada. Sí, gracias Carolina. No, nada más que contarles en relación a esto mismo, que nosotros tuvimos un caso también hace poco de una paciente joven con colitis ulcerosa que hizo una reacción, pero esta vez a adalimumab. Pero fue una reacción que llevó a tener bilirrubina de 12, con transaminasas de 1500 y con una biopsia que mostraba necrosis en puente. O sea, fue una hepatitis autoinmune tremendamente severa, que con corticoides se demoró varias semanas, si no un par de meses en responder, pero respondió, la rescatamos, ahora está muy bien de su parte hepática, pero nos vemos complicados en cómo seguir con su tratamiento de su colitis ulcerosa. Estuvimos discutiéndolo harto y finalmente íbamos, yo era partidario de ir a azatioprina o directamente ofrecer cirugía porque me pareció que el riesgo era demasiado alto de exponerla a otro biológico, en este caso no había otras vías asequibles. Y se manejó con azatioprina y hasta ahora ha estado más bien en remisión. Yo no la he seguido, la siguió Ricardo Cruz, pero estamos a la espera de ver qué pasa y si se reactiva, la paciente quedó muy asustada, así que es posible que considere incluso cirugía en ese caso. Pero en ese caso, la baja azatioprina funcionó y ese es un ejemplo del cambio diferente del enfoque, de severidad del cuadro y el cambio de la probabilidad de volver a tener la reacción. Si uno parte con adalimumab y se cambia a infliximab, el riesgo es más alto que desde infliximab cambiarse a adalimumab. Manuel. Gracias. Aprovechando que está Pancho, y aprovechando la parte patológica, quería hacerle dos preguntas a Francisco y especialmente por la audiencia. ¿Qué opina él del uso de los anti-TNF en pacientes con daño hepático crónico establecido? Me refiero a child B o C, no en el child A.
Y lo otro, que se hace como screening, pero tu experiencia en el uso de anti-TNF, por ejemplo, cuando el paciente tiene virus hepatitis B o estuvo expuesto, ¿cuáles son tus recomendaciones? Si es una contraindicación absoluta, ¿cómo manejas ahí virus hepatitis B, anti-TNF y daño hepático crónico avanzado y anti-TNF? ¿Qué posición tienes tú al respecto? Con un daño hepático crónico avanzado somos precavidos hasta darle corticoides, la verdad, porque el riesgo de infección y descompensación es muy alto, así que tendríamos que evaluar muy bien el caso, la indicación de infliximab, pero de poder evitarlo, yo sin duda que lo evitaría. Creo que es una situación de riesgo muy importante para el paciente. Por supuesto que hay que enfrentar el caso a caso, si es que hay una crisis severa en un paciente que hay que rescatarlo de alguna forma de una colitis ulcerosa grave, habrá que considerarlo según su función hepática e irlo viendo, pero creo que es una inmunosupresión muy importante para un paciente cirrótico, así que lo veo como al menos una contraindicación relativa o algo a tener muy en cuenta antes de iniciar el infliximab. Y respecto a la hepatitis B, para reactivación de hepatitis B, el infliximab por sí mismo se considera como un riesgo moderado, que significa que en pacientes con antígeno de superficie positivo, la recomendación es tratarlo con antivirales antes del inicio de la terapia con infliximab. Si es que no tiene antígeno superficie positivo, hay que vacunarlo. Y en pacientes que tienen anticore positivo con superficie negativo, la probabilidad de que se reactive en esa situación particular es muy baja con infliximab, así que no se considera eso una contraindicación para usarlo. Estamos hablando de un paciente con una hepatitis B curada, pero que mantiene el core total positivo con antígeno superficie negativo. Esos pacientes solamente hay que tener cuidado con inmunosupresores de alto riesgo, que estaríamos hablando de que recibieran rituximab o un trasplante de médula ósea, y ahí estaríamos hablando que requerirían profilaxis con antivirales. Y eso, aunque tengan antígeno superficie negativo, tuvimos hace poco un caso de un paciente que tenía esta situación, core positivo, superficie negativo, y que recibió rituximab y además tuvo un trasplante de médula ósea y hizo una reactivación de hepatitis B con una glomerulopatía membranosa severísima, con falla renal, casi perdió los 2 riñones, estuvimos luchando y todo, lo logramos rescatar con doble terapia antiviral y distintos tratamientos, así que se salvó, pero la pasamos muy mal. Hay que acordarse de este tipo de prevenciones que es muy importante en los inmunosuprimidos. Y yo, aprovechando que tenemos acá la presencia de Pancho por la parte patológica, hay que considerar también que nuestros pacientes, hay un gran porcentaje que son obesos, muchos de ellos están con hígado graso, y el hígado graso es un terreno fértil ahí para hacer reacción más frecuente a drogas que un hígado normal, así que yo creo que es algo que tenemos que tener en mente y hay los seguimientos bien cercanos con pruebas hepáticas y ahí trabajar de la mano con los hepatólogos, que es lo que hemos tenido que hacer en estos casos más complejos. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, pregunta. No nos ha llegado ninguna otra pregunta nueva por nuestra... Yo sí quería preguntarle al doctor Barrera si por alguna razón un paciente que está con biológico presenta una hepatitis por citomegalo. Ese paciente precisamente le dilatas la dosis, porque igual hay biológicos que igual, por lo menos con el citomegalo, tienen un efecto como que por el efecto anti-TNF también limita un poco la inflamación del citomegalo, pero específicamente en un citomegalo, una hepatitis por citomegalo, ¿qué sugerencia nos podrías dar con el biológico, por ejemplo? Muchas gracias por la pregunta. Yo en general, tratar el citomegalovirus, seguirlo con carga viral, que tenga una respuesta objetivada, idealmente antes de darle la mayor inmunosupresión. Estos tratamientos no necesariamente tienen que ser muy largos para que tenga una respuesta viral objetivada, un par de semanas, que muestre una baja sostenida de la carga, y si lo necesita en ese minuto, junto con tener el tratamiento antiviral,
uno podría seguir con el infliximab. Pero yo lo haría con tratamiento antiviral y con demostración de que el virus está bajando la carga antes de recibir la nueva dosis. Bueno, muchas gracias. Acá un espectador anónimo dice: felicitaciones al doctor Barrera, muy claro en las explicaciones. Y nos sumamos todos a agradecer la presencia en esta reunión, tanto de Francisco como de Jorge Chamorro, y que tuvimos una visión distinta, complementaria para nuestros pacientes. Que no sé si aquí hay alguna otra duda, alguien más que quiera hacer alguna acotación o pregunta. Claro, yo quería hacer una pregunta. Adelante, Paula. ¿El adalimumab se lo partirían intensificado? Yo no veo razón para partirlo intensificado. Yo creo que valdría la pena mirarla, ver cómo está su grado de remisión y ahí decidir el manejo. Pero yo creo que dosis habituales ya está, a pesar de que partió intensificada, fue porque estaba bastante inflamada cuando partió su terapia. Ya, perfecto, gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces a todo el panel acá que nos acompañó, a cada uno de ustedes y a todos los que participaron de esta reunión. Gonzalo. Exactamente lo mismo, agradecerle a todos, fue una excelente audiencia, tuvimos en algún minuto más de 60 participantes conectados, estuvo de altísimo nivel la discusión del caso, muchas gracias Francisco por la participación, y Óscar y Paula, muchísimas gracias, el caso fue presentado de manera extraordinariamente clara y la revisión súper exhaustiva, muchas gracias por todo. Nos estaremos viendo durante el mes de abril para la segunda reunión de casos clínicos TACTECO. Se lo estaremos comunicando a través de la página de la sociedad y por los distintos medios de difusión. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, un abrazo grande y reitero los agradecimientos a Toscana por la plataforma. Hasta luego, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Adiós.